Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. La porción que vamos a utilizar en esta hora, hermanos y amigos, a través de las redes sociales. Los invitamos también a que puedan abrir su Biblia o su dispositivo y leamos juntos la palabra del Señor. La escritura dice de la manera siguiente, San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Repito la porción. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oramos juntos. Señor y buen Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, en esta hora de la tarde ya, Padre, por este tema tan importante que traemos ahora, Señor. Yo te pido que por favor abra nuestra mente, nuestro corazón, que podamos oír tu palabra, Señor, pero que al mismo tiempo oigamos tu voz, Señor. Nosotros queremos ir creciendo, queremos ir aprendiendo, Padre. Y también rogamos, Señor, que a través de las redes sociales, Señor, los hermanos y amigos, Padre, que están acompañándonos en la transmisión, Padre, también puedan edificar su vida, Señor. Y ante todo aquellos que no te conocen, Padre amado, puedan aprender, Padre eterno, y recibir, Señor amado, el llamado que tú les vas a hacer espiritualmente hablando. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Toma el control de todo, Señor, aquí en el local, a través de las redes sociales, Señor, en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, Señor, para que en todo lo que hagamos tú te lleves la gloria. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre. Amén. El tema de esta tarde, hermanos, sería la tercera parte de la deidad de Cristo, pero como subtema vamos a estar hablando de la preexistencia de Cristo. Dentro de la deidad de Cristo vamos a hablar de la preexistencia de Cristo, hermano. Quiero hacer un resumen un poco rápido, quizá por el tiempo, hermanos, a lo mejor no sé si me vayan a alcanzar en las citas, de los dos temas pasados. Ya en el primero y en el segundo tema, hermanos, habíamos hecho mención, hermanos, de que la persona de Jesucristo, aunque tenga muchas características humanas, no menosprecia, no disminuye, no menoscaba, no desacredita la realidad de que Jesucristo también es Dios. Y vimos 6 puntos o 6, hermanos, declaraciones bíblicas que demuestran eso. Y los voy a leer solamente rápido para que lo tengan en cuenta. Los que quieran repasar estos temas, hermanos, están en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Vimos, Jesús es declarado Dios desde el Antiguo Testamento. Jesús es declarado Dios a sí mismo. Jesús es declarado Dios en el Nuevo Testamento. Perdón. Jesús es declarado Dios en razón de sus atributos. Jesús es declarado Dios en razón de que recibe igual adoración y reverencia que el Padre. Jesús es declarado Dios en razón de que Él creó el universo. Estos 6 puntos los vimos en 2 temas, hermanos. Ya están allí en las redes sociales y los que quieran, pues los invitamos a que puedan repasarlos. Hoy estaremos hablando, hermanos, sobre la preexistencia de Jesucristo. Este tema, hermano, para mí es importante que ustedes lo sepan, porque valga la redundancia, hermano, nos va a enseñar que Jesucristo, llamémosle así, hermano, no apareció en escena en el momento que nació, cuando María lo tuvo en su vientre, sino que Jesucristo es de más antes. Por eso vamos a hablar de la preexistencia de Jesucristo. ¿Qué significa, hermanos? ¿O qué es cuando hablamos de la preexistencia de Cristo? La preexistencia de Cristo significa, hermano, en la creencia, o es la creencia, mejor dicho, de que Jesucristo existió como parte de la Trinidad antes de su nacimiento en la tierra. Es decir, Cristo en su naturaleza divina existió antes de nacer como una persona. De eso habla o eso significa, hermanos, que hablemos de la preexistencia de Jesucristo. O sea, Jesucristo es eterno, Él es Dios, Él es creador, antes de encarnarse como ser humano. O sea, Él ya existía, por eso hablamos de la preexistencia, hermano.
¿verdad? Y voy a entrar en un punto, hermanos, que es importante para que nosotros podamos de alguna manera entender y refutar, hermanos, cuando se presente la oportunidad, ¿verdad? Quizá esto, hermanos, a lo mejor no lo habían o no lo habíamos mencionado, pero por eso les decía que era importante para mí que nosotros lo supiéramos. Y vamos a hablar, hermanos, de sectas y su posición ante la preexistencia de Jesucristo. Sectas y su posición ante la preexistencia de Jesucristo. Estas son algunas sectas, hermanos, conocidas. Actualmente, hermanos, se encuentran en nuestro contexto del diario vivir, hermanos, ¿verdad? Y ellos piensan diferente a lo que nosotros pensamos en cuanto a la preexistencia de Jesucristo. ¿Por qué es importante, hermanos, conocer estas posiciones? Porque estas posiciones, hermanos, de la preexistencia de Jesucristo, hermanos, ellos o no creen en la divinidad o no creen en la humanidad. O niegan la Trinidad en algunos casos, hermano. Y esto es parte de la preexistencia de Jesucristo. En primer lugar, hermano, los mormones o el mormonismo son conocidos también como los santos de los últimos días. Ellos creen en una vida preexistente, hermanos, donde el Espíritu de Cristo fue uno de los hijos espirituales del Padre Celestial, lo que significa que Jesús tuvo una existencia antes de nacer en la tierra, pero no como Dios, sino como hijo solamente. O sea, entendamos esto, ¿no? Ellos tienen su posición de la si tú te encuentras en la calle con algún mormón y le dices, ¿crees en la preexistencia? Te va a decir que sí. Ahora, ¿cómo lo creen ellos? Este es el punto. Ellos creen que Jesús es uno de los hijos espirituales de Dios, que existió antes del nacimiento, ¿verdad? Pero que es solamente un hijo, no que es Dios. Esto es lo que piensan los mormones. Esta es la posición de los mormones ante la preexistencia de Jesucristo. Los unitarios, hermanos, también son conocidos hoy en la actualidad con dos nombres: o los solo Jesús o los Jesús solo. Ellos niegan la doctrina de la Trinidad. Ellos, digamos, este grupo unitario, hermanos, también conocidos como el modalismo, y otros unitarios creen en la deidad de Jesús, afirman su preexistencia como parte de la naturaleza divina, pero no creen en la Trinidad. Este es el problema con ellos. O sea, los mormones creen en la preexistencia de Jesucristo, pero como un hijo. Los unitarios o los solo Jesús creen, hermano, en la preexistencia de Jesús, pero no creen en la Trinidad. Niegan, hermano, la divinidad del Padre y la divinidad del Espíritu Santo. Por eso los convierte en sectas, hermano. Los arianos. El arianismo niega la deidad plena de Cristo. Los arianos creen que Cristo era una criatura más elevada de Dios. O sea, no que sea más elevada que Dios, sino era una de las criaturas más elevadas que existían dentro de la creación. O sea, que creían en la preexistencia de Jesucristo, pero negaban su divinidad. Y esta, hermano, oigan esto que les voy a decir. Esta es la posición actual de los que se conoce como testigos de Jehová. Creen en la existencia de Jesucristo, pero no creen que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado por Jehová, Dios, como el arcángel Miguel antes de la creación del mundo. Aunque es un ser poderoso y preexistente, es considerado un Dios menor, no el Dios eterno. O sea, los arianos o el arianismo, hermanos, ellos introdujeron esta doctrina. Los que lo llevan ahora a la actualidad son los que conocemos como testigos de Jehová. Por eso se convierten en una secta, hermanos, porque niegan la divinidad. Niegan la existencia en algunos casos de Jesús, o niegan la existencia del Padre, o niegan la existencia del Espíritu Santo. O sea, por eso se convierten en sectas. O sea, son sectas que están actuales. Los mormones, los solo Jesús, o los Jesús solo, los hermanos, los testigos de Jehová. Y hay otra que no conocemos mucho, pero son los
ebionistas o el ebionismo. Ebionistas o el ebionismo. Ellos veían a Jesucristo como un ser humano con poderes, digamos. Casi como que dijéramos como un superhéroe. Pero no creían en su divinidad. O sea, ellos negaban la divinidad. Por eso, hermanos, por eso es importante que nosotros veamos por qué creemos en la preexistencia de Cristo, no solamente como hombre, sino también como Dios. O sea, ya vimos la deidad de Cristo en los dos temas pasados, que no me voy a regresar, por eso les dije que les iba a mencionar rápido lo que ya vimos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, hermano, la preexistencia de Cristo como Dios. Ante estas declaraciones heréticas que ya vimos de estas sectas, hermanos, la Biblia declara dogmáticamente, hermanos, tanto la preexistencia como la deidad de Cristo. La preexistencia, hermanos, declara la Biblia dogmáticamente, valga la redundancia, en la existencia de Jesucristo como deidad, como Dios, hermanos. ¿Qué es un dogma? Para que lo tengamos claro, para que podamos entender todo esto, hermano. ¿Qué es un dogma? Según el diccionario de la Real Academia Española, el dogma es una proposición tenida por cierta y como principio innegable. Escuchen esto, hermano. Es una proposición tenida, aunque la palabra proposición se oye como decir, pues solo es una proposición, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos todo el significado, proposición tenida por cierta. O sea, es algo que se propuso y ya se tiene que es verdad. Como un principio innegable. ¿Qué palabra les viene a esta proposición o a esta definición de proposición, de este dogma, hermano, de esta definición de dogma? ¿Qué palabra les viene a su mente? Algo que les estoy diciendo, tenida por cierta y como principio innegable. ¿Qué palabra viene a nuestra mente? ¿Qué palabra pudiera, hermano, venir a su mente que cumpla estas características de dogma? Alguien que me diga algo. Una palabra. Ajá, pero eso es un atributo. Una palabra, hermano, una palabra, quiero que me ayuden. Yo la tengo aquí en mi mente, pero yo quiero que ustedes se esfuercen un poquito. ¿Qué les dije que es los dos temas que vimos, valga la redundancia, en las semanas pasadas? ¿Qué les dije que qué se llama eso? Doctrina, hermano. Doctrina es la base que nosotros tenemos, hermano, tenida por cierta, como un principio innegable. La doctrina para nosotros es algo cierto que nosotros no lo negamos, pues. ¿Qué? Voy a dar un ejemplo de esto, hermano. ¿Creemos en la salvación? ¿Sí o no? Creemos en la salvación. Ahora, ¿creemos que la salvación no se pierde? Creemos en la salvación que no se pierde, hermano, porque no depende de nosotros, depende de Jesucristo la salvación. Entonces esto es una proposición tenida por cierta, hermano, que tiene un principio innegable. Esto es lo que hablamos nosotros, hermano, cuando decimos doctrina, en otras palabras. Esto es doctrina, hermano, es un dogma para nosotros. ¿Por qué? Porque es algo cierto que no lo pueden negar. Algunos podrán debatir o podrán discrepar ante una posición doctrinal, pero de que se pueda negar, no lo pueden negar. Entonces, esto es un dogma, hermano. Por eso es que la Escritura declara dogmáticamente tanto la preexistencia como la deidad de Cristo. Ahora, utilizando esta palabra en la persona del Señor, la Escritura, hermanos, nos enseña ciertísimamente e innegablemente la existencia o la preexistencia de Jesucristo. ¿Me van entendiendo? ¿Me van entendiendo? Esto es un dogma. Nosotros pudiéramos pensar, no, pues la Iglesia Católica está llena, sí está llena de dogmas también. Porque no solamente la palabra dogma no solamente se basa en lo que nosotros creemos, porque ellos también van a tener sus dogmas que para ellos son ciertísimas e innegables. Para ellos.
Pero nosotros, estamos hablando de los dogmas que enseña la Biblia. Esa es la diferencia. Lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces vamos a ver cómo la Biblia declara dogmáticamente tanto la preexistencia de Jesucristo como su deidad, hermano. Este hecho, hermanos, de la preexistencia de Jesucristo no es algo que se le ocurrió a un hombre, no es algo que se lo inventaron, no es algo, hermano, de que apareció de la nada. No. Este hecho fue enseñado, hermano, por Juan el Bautista. Según San Lucas, capítulo 1, versículo 36, hermano, Lucas escribió el nacimiento de el nacimiento de Juan el Bautista 6 meses antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense, hermano, ¿cómo vamos a ver nosotros la preexistencia de Jesucristo en este hecho que enseña Juan el Bautista? Lucas señala el nacimiento de Juan el Bautista 6 meses antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice el mismo Juan el Bautista de esto? San Juan, anoten las citas, hermanos. San Juan capítulo 1, versículo 15. San Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Qué está diciendo Juan, hermano? ¿Que él nació primero y que él es mayor que Jesús? Este es el que yo decía, que el que viene después de mí, o sea, yo estoy aquí ya, pero ahí viene uno detrás de mí. Él es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista enseñando, hermano, acerca de la preexistencia de Jesucristo. Y posteriormente, el mismo Juan el Bautista afirmó, San Juan capítulo 1, versículo 27 y 30, hermanos. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este Juan, hermano, no está minimizando, hermano, nada la preexistencia de Jesucristo. Hermano, está siendo enfático, claro. Él no, hermano, solo falta que diga, yo nací primero, pero él era primero que yo. ¿Y cómo vamos a entender eso, hermano? Yo nací primero, pero él es primero que yo. Porque él existía desde antes. Juan el Bautista nació allí apenas, pero Jesucristo es desde antes. Él era primero que yo, dice el Señor, hermano. Estas citas, hermanos, son una referencia a la preexistencia de Jesucristo. Si las anotaron, qué bueno, hermanos. Y ustedes lo van a poder repasar ahora. Esto es lo que enseñó Juan Bautista. Ahora, ¿qué dice Juan el apóstol de la preexistencia de Jesús, hermanos? Juan el apóstol dice, hermano, San Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan está más claro todavía, hermano. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo es Dios. En otras palabras. En el versículo 18, en el mismo capítulo 1, Juan el apóstol dice, hermano, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, nadie ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué está diciendo aquí Juan, hermano? A Dios nadie lo vio jamás, dice Juan. Pero el Hijo está dando a conocer al Padre. ¿Cómo? Si Jesucristo, hermano, acaba de nacer, ¿cómo Él va a dar a conocer al Padre? La única explicación es su preexistencia.
haya dado a conocer. Este pasaje, hermano, identifica a Cristo con el Logos, o sea, el creador. La palabra Logos es el creador, hermano, que estaba con Dios y era desde el principio. O sea que Juan sabe, hermano, y conecta. Fíjense lo que hace Juan ahora. Él conecta la preexistencia de Jesucristo con la deidad de Jesucristo. San Juan capítulo 1, perdón, Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, versículo 2. Primera de Juan capítulo 1, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo se nos manifestó a nosotros, según Juan? Cuando dice la Escritura, hermano, que vimos su gloria, gloria del Padre, gloria, hermano, del unigénito Hijo de Dios. O sea, él, Juan, el apóstol, hermano, hace una conexión entre la preexistencia de Cristo con la divinidad de Jesús. Ahora, el apóstol Pedro, hermano, también enseñó acerca de la preexistencia de Jesucristo. Y él lo enseñó de esta manera, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Estoy yendo bien rápido, hermanos, discúlpeme. Versículo 20 dice, 1 Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros, hermano. Ya destinado desde cuándo, dice la Escritura. Desde antes de que el mundo fuera creado, hermano, ya Dios tenía preparado esto para nosotros. Por amor a nosotros. Así lo dijo Pedro, hermano. Pero Pablo dice ahora esto, hermano. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8. Estamos hablando, hermano, cómo los apóstoles, ellos, hermano, enseñaron acerca de la persistencia de Jesucristo. Pablo lo enseñó ahora de esta manera. Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Pablo no solamente está mostrando la preexistencia de Jesucristo, sino también nos está enseñando, hermano, que Él fue, hermano, el medio para que nosotros obtuviéramos salvación. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La divinidad de Jesucristo y su preexistencia, hermano. Despojó, hermano, dejó, o sea, no es como que dejó de ser Dios, no, sino que su divinidad, hermano, no fue un tope para que Él pudiera ofrecerse por sacrificio para nosotros. Ahora vamos a ver, hermano, lo que Jesucristo mismo dice acerca de Él en cuanto a la preexistencia. El Evangelio según San Juan, hermanos, declaró la preexistencia también o la existencia eterna de Jesús. San Juan capítulo 6, versículo 38. San Juan 6, 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora ya no es Pedro, ya no es Juan, ya no es Juan el Bautista, ya no es el apóstol Pablo. Ahora es el mismo Señor Jesucristo que está diciendo, hermano, que Él ha descendido del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. ¿Por qué, hermano? Porque Pedro dice que Él ya estaba destinado para nosotros antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros. Entonces Jesucristo dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces da a entender, hermano, que ya existía antes de su nacimiento. Y no solamente, hermano, como una referencia antes de su nacimiento. Fíjense lo que le dice, o lo que dice el Señor en cuanto a lo pudieron hacer probablemente entre, llamémosle como jerarquía entre Jesucristo y Abraham. San Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
O sea, ustedes creen, en otras palabras, ustedes creen que Abraham es fuerte en jerarquía. Pues yo soy antes que él. Ustedes creen que Abraham es mayor. Pues yo soy mayor que él. O sea, esto indica, hermano, no solamente probablemente podemos ver allí la autoridad del Señor, pero indica su existencia desde la eternidad. Antes que Abraham naciese, hermano, ya existía Jesucristo. Y fíjense lo que dice ahora esto, hermano. Esto es una conjugación de palabras que probablemente nos pueda meter en un aprieto, hermano. Pero no nos va a meter en un aprieto porque tenemos la solución, ¿verdad? Jesucristo pide al Padre que lo glorifique. Y fíjense lo que va a suceder en las lecturas que vamos a llevar. San Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria con que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí Jesucristo está pidiendo que el Padre de alguna manera comparta su gloria con él. Pero ¿qué escribió Isaías en cuanto a la gloria de Dios? Fíjense lo que escribió Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 8. O sea, esto, como les dije, puede ser una confusión, pero no, está más claro que el agua no se va a poder, ahorita lo van a ver. O sea, Jesucristo pide que lo glorifique el Padre, ¿verdad? Que comparta su gloria. Isaías escribió, antes de que Jesucristo dijera esto, Isaías escribió, capítulo 42 de Isaías, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. ¿Qué está diciendo Isaías? ¿Qué está diciendo? O sea, que él no le va a dar a nadie ni un mínimo de su gloria. Pero ¿cómo Jesús se atreve a decir, Padre, glorifícame al lado tuyo? La respuesta está aquí, hermano, en San Juan capítulo 10, 30. San Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. O sea, la preexistencia de Jesucristo, hermano, no tiene confusión. Pudiéramos pensar nosotros cómo es que Jesús pide que lo glorifique si Él es Dios. Y probablemente les presento esto, hermano, porque se puede presentar la oportunidad de que alguien diga, no, es que si está pidiendo la gloria es que no es Dios. Sí, y por eso les puse la cita de Isaías, porque dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y exactamente no la va a compartir. ¿Por qué pide lo comparte, hermano? O pide que lo glorifique, hermano, porque dice la escritura que él estaba con él desde el principio, porque San Juan 10:30 dice que Jesús y el Padre son uno. Entonces, en otras palabras, aunque se oiga que Jesús está pidiendo, no está pidiendo, hermano, la gloria la merece Jesús. Es para él la gloria, hermanos. Entonces, la Biblia describe, hermano, a Jesucristo como el agente de la creación, hermanos. Describe a Jesucristo como el hombre, hermano, que acepta adoración, como Dios. Ahora, hermano, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Ya con esto vamos a terminar, me voy a ir rápido. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros, hermano, en la preexistencia de Jesús? Porque es importante creer, hermano, en la preexistencia de Cristo. ¿Qué consecuencias tiene, hermanos, para nosotros acerca de creer en la preexistencia de Cristo? Primero, hermanos, la preexistencia es fundamental para afirmar, hermano, la deidad de Jesús. Si nosotros no creemos en la preexistencia, no podemos afirmar su deidad. Entonces caeríamos en el error de las sectas que mencionamos al principio. Que Jesús nació, que Jesús fue un hijo creado, que Jesús es un hombre, pero que con cierto poder. O sea, caeríamos en todos esos errores. Entonces, creemos en la preexistencia de Jesús, hermano, porque creyendo en la preexistencia de Jesús, afirmamos que Jesucristo es Dios. Su existencia, hermano, eterna como Dios, le da la autoridad, hermano, a Jesucristo para ofrecer la vida, hermano, eterna a la humanidad. Si Jesús no fuera Dios, hermano, Él no pudiera haber existido antes, ni pudiera haber, hermano, tampoco entregado su vida para salvación por nosotros. Esto implica, hermano, esto es importante. O sea, no estamos hablando de una doctrina cualquiera, porque les dije que es un dogma, algo que es cierto y que es su base fundamental, hermano.
La preexistencia de Cristo, hermanos, subraya la unidad con el Padre, ya que era Dios verdadero, hermanos, desde el principio, y Dios verdadero también Jesús desde el principio. Finalizo con esta cita, primera de Juan capítulo 5, versículo 20, hermanos. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hemos conocido al verdadero, estamos en el verdadero, Él es el verdadero, hermano, y obtenemos la vida eterna porque Él es verdadero, hermano. La preexistencia de Jesucristo, hermano, es parte fundamental de la doctrina, hermano, de la deidad de Jesús, hermano, para nosotros como creyentes, ¿verdad? Y tengamos en cuenta todo lo que les acabo de mencionar, hermanos, para que cuando se presente la oportunidad, nosotros podamos de alguna forma, hermanos, debatir, o quizá no debatir, sino exponer nuestra posición como creyentes delante del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias por su tiempo. Cierren sus ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos en esta hora, Señor. Quiero hacer una invitación, Padre, de manera rápida, a través de las redes sociales, Señor, y aquí también en nuestra casa, Señor. Casa de pan y alabanza, Señor. Tú conoces nuestro deseo, nuestro corazón, de poder, Padre, presentar tu palabra y de que a través de tu palabra, Señor, los que no te conozcan puedan venir rendidos a ti, Señor. Por eso es que me atrevo a hacer este llamado a través de las redes sociales y aquí en casa, Señor. Les pido que todos estemos orando, pidiendo al Señor por los que no conocen de Él. Si hubiese alguien a través de redes sociales o aquí en nuestra casa que quiera entregarle su vida al Señor, hermano, este es el momento. El Señor está abriendo una oportunidad para que tú vengas a Él. Si tú quieres rendirle tu vida a Jesucristo, Jesucristo no es un hombre que acaba de aparecer en escena. Jesucristo no fue un hombre que escogieron al azar para que entregara su vida, no. Él ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Dentro de los planes de redención de Dios para nosotros, Él ya estaba. ¿Quieres tú venir a Él? ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Esta invitación es para ti. Aquí en nuestra casa igual. Si alguien quiere hacerlo, solamente como una señal, levante su mano, vamos a estar orando por su vida. A través de las redes sociales, si tú quieres hacerlo, no te puedo ver, no puedo ver que está levantando tu mano, pero sí podemos orar juntos. Y si vas a hacerlo, yo te invito, cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro y dile al Señor, repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador o una pecadora. Yo no entendía, Señor, cómo es que tú existías desde la eternidad. Y a lo mejor eso me ha guiado a estar desviado o desviada de ti, Señor. Pero hoy vengo arrepentido, arrepentida, Señor. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador, como mi Dios único y verdadero. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a conducirme, Señor, hacia tu presencia, Padre, a través de tu palabra. Guíame a una congregación donde tu palabra sea el fundamento, Señor, y que yo también pueda ser instruido o instruida, Padre, para llegar a ti, Padre, ir creciendo cada día, Señor. Te doy las gracias, recíbeme como hijo, como hija, y ayúdame a crecer, Señor, honrándote y dándote a ti la gloria. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.